Buenas tardes, tengan nuevamente las partes presentes. El Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de San José con sede en Pava se constituye al ser las 17 horas con 11 minutos del día 10 de octubre del año 2018 con el fin de dictar la sentencia oral que nos ocupa en la causa penal número 14-1954-283-PE por el delito de desobediencia a la autoridad e incumplimiento de los deberes de la patria potestad. Esta sentencia es oral y por esa razón no se puede interrumpir. Si las partes necesitaran salir, ir al baño, contestar un teléfono, pueden hacerlo sin ningún problema, sin necesidad de pedirme autorización. Simplemente vuelven a ingresar a la sala y yo continúo ininterrumpidamente con el dictado de la sentencia. Al final de la sentencia se podrá evacuar las dudas o escuchar algún tipo de declaración o adición que se plantee en ese momento. Y también podrán obtener una copia de la misma a través de un dispositivo electrónico o llave malla o CD para lo que corresponde. Es la sentencia número 1286 del año 2018 de las 17 horas con 11 minutos del día 10 de octubre del año 2018, como indicaba. Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de San José con sede en Pavas. Causa seguida contra la señora Rosana María Ruiz Sarmiento, nacionalidad estadounidense, pasaporte 44255718-3, nació el 8 del 7 del año 1979, cuenta con 39 años de edad, está casada. El nombre de sus padres es Alberto Ruiz Sánchez y Rosana Sarmiento Meléndez. Ella vive en Santana, Paseo del Sol, condominio número 56, es ama de casa, no consume drogas ni alcohol y cursó la universidad en forma incompleta. Por el delito, como se indicó, de desobediencia a la autoridad e incumplimiento de los deberes de la patria potestad. Han intervenido en este asunto como representante como querellante, el señor Herbert Salas Ramírez y como representante de la querella el licenciado Federico Campos Calderón. También intervino el licenciado Guillermo Hernández Ramírez como representante o defensor particular de la señora acusada. Este tribunal es un tribunal unipersonal y lo ha integrado la máster Andrea Ramírez Solano. Como resultando número 1, debo indicar que la querella acusó a doña Rosana los siguientes hechos. Hecho número 1, la aquí denunciada Rosana María Ruiz Sarmiento y mi persona estuvimos casados durante aproximadamente 9 años, luego de residir un tiempo en la ciudad de Miami por motivos de trabajo porque me encontraba atendiendo un negocio familiar. Decidimos regresar a Costa Rica en el año 2004 junto a nuestros hijos menores de edad, Marcelo Alonso y Julián Alonso, ambos Salas Ruiz, nacidos el 22 del 2 del año 1999 y el 8 del 12 del año 2002 respectivamente. Como muchas parejas con problemas matrimoniales, tuvimos nuestras crisis y en el mismo año 2004, aproximadamente 6 meses después de haber retornado al país, nos separamos. Esa separación matrimonial fue el detonante del inicio de una relación bastante tormentosa entre ambos porque la denunciada empezó a boicotear la relación con mis hijos, a negármelos, a ocultarlos para que yo no los viera e inclusive estuve un lapso de 8 meses continuos que me fue imposible verlos del todo porque ella no lo quiso. Posteriormente la denunciada y yo nos divorciamos en el año 2007.
es decir, 9 años después de habernos casado. Evidentemente todo esto afectó la relación parental con mis hijos porque la madre, para victimizarse y manipularlos a ellos en beneficio de sus dolorosas intenciones, les dijo una serie de mentiras sobre mi persona que les causó mucha confusión, lo cual dañó la relación afectiva entre ellos y mi persona, mi buena imagen hacia ellos como figura paterna y mi reputación en general como padre de familia. Pero a pesar de ello, hasta el día de hoy no he cesado ni voy a cesar de luchar para evitar que se rompan los lazos afectivos entre mis hijos y mi persona, ya que es un derecho de ellos y mío que no puede ser ultrajado conforme a lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, artículos 7 y 9, pero lamentablemente esos derechos han sido pisoteados delictivamente y de forma maledicente por los aquí denunciados. Segundo, posteriormente, como las visitas a mis hijos eran problemáticas en virtud de los desencuentros existentes entre la madre de mis hijos y yo, ya que ella empezó a utilizarlos como arma de venganza contra mi persona con el fin de verme sufrir, me vi en la necesidad de recurrir a la vía judicial e interponer un procedimiento incidental de régimen de visitas ante el Juzgado Primero de Familia de San José en el año 2007, que se tramitó bajo el expediente número 007-188-186-FA. No obstante, en razón de una serie de falsedades y tergiversaciones que ella se inventó para alejarlos de mi persona y para deslegitimar el procedimiento incidental, tuve que, en un inicio, verles y compartir con ellos de forma supervisada ante el juzgado de familia con la presencia de una trabajadora social. Sin embargo, el día 14 de enero del año 2008, se hizo un acuerdo entre las partes intervinientes, el cual fue inmediatamente homologado el mismo día por la autoridad judicial del juzgado de familia mencionado, la licenciada Judy Campos Gutiérrez, sometiéndonos la denunciada y mi persona al cumplimiento obligatorio de lo que allí fue acordado, en razón de la homologación judicial dicha. Dicho acuerdo fue posteriormente modificado en algunos extremos, no obstante quedó intacto mi derecho a ver a mis hijos. La sentencia homologatoria de este acuerdo modificado es la número 813-2008, homologada dentro del proceso judicial supraindicado del día 28 de mayo 2008. La aquí denunciada firmó ambos acuerdos y fue debidamente notificada de las homologaciones judiciales respectivas como consta en el expediente judicial. El hecho 3 y cuarto de la querella no se leen toda vez que ya fueron sobreseídos en este proceso. Cuarto, o tercero más bien, a pesar de que la denunciada Ruiz Sarmiento, tercero, más bien, como he dicho, la aquí denunciada Ruiz Sarmiento y respetó dicho acuerdo del año 2008 hasta mediados del año 2011, pero posteriormente no lo hizo más, a pesar de que he hecho infructuosos intentos por utilizar el diálogo para que ella cumpla con dicha sentencia antes de acudir a las autoridades judiciales. Ya cansado de la clara rebeldía y respeto a la autoridad judicial de la denunciada, en contubernio con su esposo Carlos Corrales, decidí informarle primero al juzgado de familia el 3 de abril del año 2014 sobre lo que estaba sucediendo desde el año 2011, antes de acudir a la vía penal, pensando que quizás ella y su esposo cambiarían de actitud, pero no fue así. Es decir, puso en conocimiento de la autoridad judicial que estaba desobedeciendo el acuerdo judicial homologado. En virtud de lo anterior, el juzgado de familia emitió el 3 de junio del año 2014 una nueva resolución recordándole a la denunciada Ruiz Sarmiento su obligación de respetar el régimen de visitas homologado desde el año 2008 y advirtiéndosele a ella que se podría testimoniar piezas ante el Ministerio Público en su contra por el delito de desobediencia a la autoridad. Sin embargo, la aquí denunciada ha continuado haciéndolo sin importarle lo que dispuso un juez desde mucho tiempo atrás. Esa resolución le fue notificada a la denunciada Ruiz Sarmiento en su casa de habitación el día 19 de junio del año 2014. Ella apeló dicha resolución, pero la misma le fue rechazada por carecer lo resuelto de impugnación. Una vez más, como muchas veces antes lo he hecho infructuosamente,
el día 21 de agosto del año 2014, volví a acudir a la casa de habitación de mis hijos en el condominio Palmetto, donde estos residen junto a los denunciados en la localidad de Santa Ana, con la intención de recogerlos y disfrutar de nuestros derechos conforme al régimen de visitas acordados. Sin embargo, una vez más llegué al lugar y se me impidió verlos. Esta vez fui acompañado de mi hermana Lidiana Salas Ramírez, a quien le consta lo sucedido. En esta ocasión decidí grabar con mi teléfono celular cuando llegué a las afueras del condominio Palmetto y el guarda de la caseta de acceso a dicho condominio llamó a la casa de mis hijos luego de hablar con Ruiz Sarmiento. El guarda me dice que ella no iba a traerme a mis hijos, le consulté nuevamente y me insistió con la misma afirmación. Entonces decidí ir una vez más a la delegación de policía de proximidad de Santa Ana con el fin de que los oficiales me acompañaran a levantar una nueva acta de observación donde se hiciera constar la negativa de entregarme a mis hijos, desobedeciéndose la resolución judicial que así lo dispone. Luego de varios minutos regresé al lugar y delante de los oficiales de policía le consulté nuevamente al guarda de acceso al condominio por mis hijos, quien respondió esta vez que ya no se encontraba en la casa. Le insistí que sí estaban porque desde allí donde estábamos conversando se veían los autos de ambos denunciados parqueados en la cochera de la casa, pero el señor me insistía que no. En vista de lo anterior, mientras uno de los oficiales de la policía conversaba con el guarda de la caseta para que los dejara entrar y hablar personalmente con la denunciada Ruiz Sarmiento, decidí llamar desde mi teléfono celular al teléfono de la casa de habitación de los aquí denunciados, activando el speaker de mi teléfono para que el otro oficial que estaba junto a mí escuchara la conversación, y en ese momento contestó la llamada el aquí denunciado Alexander Larios, muestra presidente de que sí se encontraba en el lugar, a quien le pedí que por favor me dejaran ver a mis hijos, pero dicha persona de forma prepotente e irrespetuosa me dijo lo siguiente: Mae, ¿qué se fumó? No seas necio, no entendés que no los vas a ver. Le dije al denunciado que allí afuera estaban conmigo los policías para levantar una nueva acta por la desobediencia a la resolución judicial y me respondió: ¿qué querés? Que me carguen los pantalones, no seas tan necio, ellos no te quieren ver. Entonces yo le dije que los sacara o los pusiera al teléfono para que ellos mismos fueran quienes me dijeran que realmente no querían verme, ya que yo sabía que eso era una vil mentira. Sin embargo, de inmediato cortó la llamada. Como resultado número 2, tenemos que las partes fueron convocadas a juicio los días 4 y 10 y el día de hoy, de octubre de este año, en las primeras audiencias del día de horario diurno. En los procedimientos se han observado los términos y las prescripciones legales. Como considerando número 1, debo indicar que no existe ningún tipo de, o más bien que en el procedimiento se corrigió la elevación a juicio por una situación de error material y no de fondo, que se explicó debidamente en el debate, en cuanto a que se elevó y esta juzgadora únicamente va a conocer sobre los hechos acusados en el punto número 6, tal y como lo ordenó el auto de apertura a juicio. Sin embargo, por una cuestión de forma, los hechos referidos en la querella referentes a la situación fáctica de la acusación no podían ser obviados en el presente proceso según el hecho sexto elevado y según la calificación jurídica que la misma juez penal atendió en su oportunidad, y por eso se hizo lectura de los hechos de la querella en el hecho 1, 2 y luego 5 y 6 de la querella, que son los referentes al hecho son hechos fácticos, teniendo claro y debidamente habiéndose fundamentado en la corrección de este error procesal, que lo que se acusan son hechos y no son delitos, y que definitivamente el cuadro fáctico no altera ni modifica lo que ya resolvió el juzgado penal, en cuanto a que este juzgado únicamente elevó a juicio el hecho número 6, pero que los demás hechos como hechos fácticos no se podían desconocer por este tribunal por un asunto de formalidad de la acusación en sí misma. Y por esa razón es que se tuvieron tenidos como incorporados a la querella los hechos 1, 2,
5 y 6 de la querella, que serían 1, 2, 3 y 4 para los efectos. Como considerando número 2, debo indicar que en cuanto al sumario de prueba que este tribunal tuvo por incorporado al debate, se tuvo el siguiente. En cuanto a la declaración indagatoria de la señora Rosana María Ruiz Sarmiento, ella se abstuvo de rendir declaración indagatoria y se recibió en este tribunal los testimonios del señor Herbert Salas Ramírez y también de el señor Luis Fernando Salas Jiménez, así como de Graving Aguilar Montero. En relación al testigo Herbert Salas Ramírez, este nos refirió al tribunal en lo que interesa lo siguiente. Los hechos se dieron alrededor del año 2008. Ella llegó a un acuerdo conciliatorio en un proceso judicial. Cuando se firmó el divorcio, se homologó posteriormente por el juzgado de familia y eso fue hasta el año 2011. Empezamos a tener problemas por situaciones bilaterales por parte de Rosana. Yo llegaba por los niños, ellos nunca estaban listos, que me indicaban que estaban en una fiesta, que estaban en otro lugar, que estaban con la abuela de Rosana. En otras palabras, siempre los escondían. Por ahí del año 2013 no los vi más, no los pude ver para mi cumpleaños, no los vi para Año Nuevo. En el año 2013 Julián ocupaba renovar el pasaporte, por lo que yo le dije a Rosana que sí, que tratáramos de arreglar el tema de las visitas, aprovechando la conversación que teníamos al respecto del permiso de pasaporte. Ella me dijo que ese no era el momento para conversar de eso, me colgó el teléfono y posteriormente no me enteré más del trámite. Luego me entero que ella estaba haciendo el trámite del pasaporte sola y que para hacer ese trámite ella lo hizo por medio de la autoridad judicial. En ese interín, mi hermano fallece para el año 2014 y yo quería tener el acompañamiento de mis hijos en esos momentos tan difíciles. Sin embargo, ella se opuso hasta para esas cosas, que ellos me acompañaran. Pero yo tuve que interponer un proceso formal de visitas. El abogado de ella trató de legitimar todo lo que yo estaba haciendo en el proceso, pero nosotros también teníamos un tema familiar más, además del problema normal de los hijos, porque mi hermana está casada con un primo de Rosana y la mamá de ella es suegra de mi hermana, también porque está casada con el padrastro de ella. Y por lo tanto, se le ha negado a mis hijos no solo verme a mí, sino también tener un vínculo familiar y que sus hijos se relacionen no solo conmigo, sino también con sus primos y con toda su familia. Hay muchas personas que pueden dar testimonio de este asunto. Desde el año 2011 he tratado de ver a mi hijo, en 7 años solo lo he visto una vez. En el juzgado de familia, ya para el año 2012, empecé a gestionar y en el año 2013 me le dieron traslado del proceso. Ella incumplía con el acuerdo, sin embargo, yo hice al menos unas 5 gestiones judiciales para tratar de normalizar la situación. Nunca me dieron una explicación formal para no ver a mis hijos. Mi hijo mayor, Marcelo, me dijo un día: papi, ya no traiga a la policía porque estas situaciones me dan vergüenza. Mis hijos nunca me manifestaron que no querían verme. Ella nunca me ha buscado para que yo tuviera contacto con mis hijos. Estuve casado con ella unos 9 años y fuimos novios 1 año. En el arreglo conciliatorio se le advirtió a ella que tenía que cumplir con el acuerdo. Ella sí estaba entendida de las consecuencias de no cumplir con el acuerdo, así como que yo estoy entendido de las consecuencias de no pagar la pensión alimentaria. Siempre llevo algún testigo cuando hago las visitas y paso por mis hijos. En el año 2013 y en el año 2014 llevé a mi hermana Liliana. Le dije al guarda del condominio que venía a recoger a mis hijos. Él llama al apartamento y me dice que no están, pero los carros sí se veían, estaban en el garaje. Dije: que pereza, acompáñeme. Le dije a mi hermana que me acompañara a la delegación porque nuevamente se estaban dando los hechos. Fui a decirle a los oficiales de la delegación que me acompañaron, estos me acompañaron y entonces fuimos al condominio, se llamó por teléfono, me contestaron que no iban a salir, que los hijos no me querían ver. Hay un hombre que me decía que no fuera necio. Yo llamé por teléfono a la casa, me contestó Rosana y luego me pasó al esposo. Se oían las risas de ella, además, a la par. Los oficiales de policía estaban ahí presentes.
Esto se dio en el condominio Palmetto, en Lindora, del banco Oel Lagar 400 Norte y 400 Oeste. Los hechos siempre se daban en ese condominio. Al día de hoy no sé si ellos están estudiando, si viven en el país. Yo no tengo contacto con mis hijos. Marcelo ahora ya va a cumplir 20 años. Ahora dice que no quiere tener contacto conmigo. Por supuesto, después de estar en este entorno de control, diciéndole mentiras sobre mi persona, pero eso fue ya en este último proceso que lo manifestó. Mis hijos se llaman Marcelo Alonso, de 20 años, y Julián Alonso, de 16 años. Mis hijos no tienen relación con mis padres tampoco, ni con mi familia. El régimen de visitas yo lo seguí promoviendo hasta el último, en que ellos dijeron que no les interesaba tener relación con mi persona, pero ahora sí es la voluntad de ellos. Decidí respetar su decisión, por lo tanto. Yo no tengo más hijos. Para un papá que le quiten los hijos es terrible, se le hace un daño en el alma, es algo muy duro. Yo he sido 7 ceros a la izquierda, no he participado en las actividades del colegio de ellos, yo pago pensión. El régimen de visitas fue en el año 2008, fue homologado por el juzgado. Una vez, los podía ver una vez o 2 veces, una vez por semana, 2 horas, y el fin de semana por medio era completo. Se habló de viernes, pero luego ella y yo quedamos que mejor los sábados los recogía. El régimen era libre, no tenía que estar en presencia de un trabajador social. Los fines de semana era de viernes a domingo a las 6 de la tarde. Al principio sí lo lograba, pero inicié con problemas a finales del año 2011, pero ya cortado de raíz como en septiembre del año 2013. Nunca hubo ninguna resolución judicial que me cambiara el régimen de visitas original. Nunca nadie me dijo que el régimen se suspendía. Hubo un cambio de régimen que me parece que fue a principios del año pasado. Para el año 2014 ese régimen sí estaba firme, el acuerdo, y yo por eso empecé a insistir en el juzgado de familia que le ampliaran la resolución y le advirtieran que el incumplimiento tenía consecuencias legales. A ella se le notificó, inclusive ella mandó a hacer una apelación de la resolución. El juzgado dijo que ella aceptaba la resolución, tanto así que la estaba apelando y que por lo tanto sí conocía de el contenido de la resolución. En el colegio no tenía ninguna restricción para entrar, pero una vez que yo fui con ellos, lo sacaron por la puerta de atrás a mis hijos porque Rosana tenía relación con la directora. Otra vez fui y me dijeron que no estaban, y yo pregunté que entonces cuáles días iban ellos a clases. Me parece que ella para el incidente del año 2014 en el condominio, ella sí estaba notificada de la resolución del juzgado de las consecuencias del incumplimiento. En cuanto a la testigo Liliana Salas Ramírez, que también compareció a estrados, ella indicó que es vecina de Lindora, que es hermana del querellante, que conoce a Rosana, que no es enemiga ni amiga de ella, que no le beneficia el proceso y que no tenía ningún interés particular en el asunto. Dice que viene a declarar sobre el proceso del régimen de visitas. Yo en varias ocasiones acompañé a mi hermano a recoger a sus hijos, todas las veces Rosana incumplió el régimen. En la última visita fue el día del cumpleaños de mi mamá porque los estábamos esperando. Esto fue como para el 20 de agosto del año 2014. Ella incumplió. Mi hermano se dirigió a la caseta de los guardias y solicitó que le avisaran que nosotros veníamos por los niños. Los guardias de policía los guardias dijeron que no estaban, fuimos a decirles a los policías que no nos daban a los niños, los guardias nos acompañaron, mi hermano hace una llamada y pone el speaker del teléfono, contesta Alex, por el teléfono insulta a mi hermano, que él no iba a permitir que los hijos salieran. Mi hermano le dijo que tenía el policía ahí, que iba a levantar un acta. Alex dijo que sí, quería que me cagara en los pantalones, que creía que yo tenía miedo. A mí me pareció oír a Rosana y le reconozco la voz. Mi hermano le recordó que ella tenía que cumplir con el régimen de visitas. Esa fue la última vez que yo lo acompañé. Hubo otras veces en que ella también incumplía con el régimen de visitas. La actitud de él fue desanimante, de tristeza, porque un juez había dicho que había un régimen de visitas, pero ella no lo cumplía. En otro momento mi hermano se murió y Rosana tampoco les permitió a mis sobrinos que nos acompañaran en el entierro de su tío. No sé por qué razón ella no le permite a mi hermano que vea a sus hijos. Mis papás tampoco ven a mis sobrinos. En otras ocasiones familiares, tampoco por la relación familiar de mi esposo que con Rosana. Mi esposo es primo de Rosana, mi hermana gemela también está casada con el padrastro de ella.
Mis hijos no han podido relacionarse con Marcelo, que es el mayor, ni con Julián, el menor. Actualmente uno tiene 18 años aproximadamente y el otro creo que anda como por unos 13. El día de los hechos Marcelo tenía como 15 años y Julián unos 10. No me consta si mi hermano tenía las visitas restringidas judicialmente. Sí tenía régimen de visitas judiciales, un juez le dio el permiso para que mi hermano viera a sus hijos. Creo que no tenía restricción judicial. Decidimos ir a buscar un policía para que levantara un acta por el incumplimiento de las visitas de mis sobrinos. Ese día era como a las 6 de la tarde y así fue lo que ocurrió. Por su parte se recibe también en este tribunal el testimonio del señor Luis Fernando Salas Jiménez, quien indicó que era el padre del señor querellante, que conoce a Rosana, que no es su amigo ni su enemigo y que no tiene interés personal en este asunto. Lo que me consta de la relación matrimonial de mi hijo es que nació Marcelo y Julián, que terminó en divorcio, que tanto Marcelo como Julián no los he visto. Tampoco yo como mi esposa tratamos de llevar una relación. Sin embargo, hemos tratado de llevar una relación tranquila por los niños. Al principio las visitas eran buenas relativamente, de 6 a 8, entre 6 de la tarde y 8 de la tarde. Nosotros compartíamos con ellos, pero cuando eran las 7:59 ya la señora empezaba a llamar que los tenían que traer a los chiquitos. Era una llamadera mortificante, sobre todo para los niños. Marcelo, el mayor, sobre todo se indisponía mucho. El pequeñito lo que hacía era que se asustaba. A mí me consta que fuimos en varias ocasiones por los niños y la señora nos los negaba. Una vez Marcelito se asomaba por la ventana y nos decía que no estaban. Y sin embargo ellos decían que no estaban. Nos decían que no estaban o que habían salido. Se trató de llegar siempre a través del juzgado de familia. Me parece que tiene una participación muy activa el marido de Rosana y es una posición confrontativa. Había un régimen de visitas regulado los fines de semana, pero se desvirtuó mucho porque en los cumpleaños nunca hubo manera de coincidir. A mi hijo lo afectó mucho en la parte emocional, en su parte anímica. Cuando el muchacho actuaba, el actual marido de ella actuaba prepotente, él generalmente trataba de confrontar a mi hijo, cosa que nunca entendí porque el régimen de visita era con los niños. Me enteré específicamente cuando mi hija fue en una ocasión y llevaron a unos policías para levantar un acta. Eso fue lo que pasó y lo que se hizo, lógicamente, fue agotar la parte familiar. En una ocasión mi hijo fue con mi hija, ellos llevaron a los policías y el muchacho, el esposo actual, entiendo que le decía que ni que se fuera a orar en los pantalones porque ahí estaban los policías. Ya la relación con mis nietos se perdió. Yo tengo más de 5 años de que no los veo. La mujer muchas veces usa a los niños para manipular. Se ha tratado de manipular que él no hace nada, que él es un vago y que nosotros no somos una familia adecuada. A él le había dado un régimen de visitas judicial. Creo que en el año 2014 se volvió a rectificar para que a ella le dijeran que tenía que cumplir el acuerdo, pero ella siempre lo ha rechazado. Los regímenes de visitas son para cumplirlos y no para irrespetarlos. Por último, se recibe en este estrado el testimonio del señor Graving José Aguilar Monter, cédula de identidad número 3-515-0040, oficial de la Fuerza Pública, trabaja en la delegación del Guarco de Cartago, conoce a don Herbert, no es amigo ni enemigo de él, no tiene interés en este asunto, a doña Roxana no la conoce. En el año 2000, los hechos se dieron para el año 2014, estaba destacado en la delegación policial de Santana. San José, sí tuve contacto con don Herbert, él llegó a la Fuerza Pública a pedir ayuda para que lo acompañáramos a la casa de doña Roxana. En fin, era un proceso de régimen de visitas de los hijos de don Herbert por la situación de que la señora no se los dejaba ver y doña Roxana incumplía con el mandato judicial. Lo que sucedió es que llegamos al condominio Palmetto y el oficial nos mencionó que no se encontraba la señora. Nosotros le mencionamos que el señor Herbert la llamó en varias ocasiones y que ella le contestaba y que aparentemente ella estaba en la vivienda. Él llamó a la casa de habitación pero no tuvo respuesta. O si le contestaron, le dijeron que no estaba dentro de la vivienda. Herbert tomó su teléfono y llamó y puso el altavoz
y alguien le contestó y le mencionó que no iban a acceder a que viera a sus hijos. Sí recuerdo que le decían como improperios, como faltas de respeto contra don Herbert. No recuerdo quién se los decía. Sí se hizo un documento, un acta de observación de lo que nosotros estábamos en presencia, que llegamos al lugar y que el guarda mencionó que las personas no se encontraban en la vivienda. No recuerdo haberlo acompañado en otras ocasiones. Sí me consta que otros compañeros lo acompañaban en otras ocasiones. Esa vez me acompañó también mi compañero Damián, no recuerdo su apellido. Este tipo de colaboraciones se dan muy constantemente, casi todos los días se nos solicitan este tipo de actos de observación. Él reconoce el documento de acta policial de folio 17 e indica que sí consta en ese documento su firma. Recuerdo que a la casa de doña Roxana sí se observaba desde la casetilla, no recuerdo si habían vehículos en el garaje. Me parece que don Herbert hablaba por teléfono y le decía que era un pijión, que era un Pumas o algo así. La verdad no recuerdo si era un hombre o una mujer quien decía eso. Viendo el acta ahorita, sí vi que los hechos fueron el 21 de agosto del año 2014. Además de esta prueba testimonial del sumario de prueba, se recibió en esta estrado la prueba documental consistente en el acta de observación de folio 17, la certificación del expediente judicial número 07-188-186-FA de folio 23 a 354 y un disco compacto de forma de CD como prueba material. Con base en este sumario de prueba, tanto testimonial como documental, ese tribunal tuvo por acreditados los hechos acusados, específicamente el hecho número 6, pero para tales efectos también se tuvo por acreditado el hecho número 1, número 2, que se entienden 1, 2, 3 y 4, que para la numeración de la querella sería 1, 2, 5 y 6. Específicamente, que la aquí denunciada Rosana María Ruiz Sarmiento y mi persona estuvimos casados durante aproximadamente 9 años, desde el año 1998, luego de residir un tiempo en la ciudad de Miami. Por motivos de trabajo, porque me encontraba atendiendo un negocio familiar, decidimos regresarnos a Costa Rica en el año 2004 junto a nuestros hijos menores de edad, Marcelo Alonso y Julián Alonso, ambos Salas Ruiz, nacidos el 22 del 2 del 99 y el 8 del 12 del 2002 respectivamente. Como muchas parejas con problemas matrimoniales, tuvimos nuestras crisis y en el mismo año 2004, aproximadamente 6 meses después de haber retornado al país, nos separamos. Esta separación matrimonial fue el detonante del inicio de una relación bastante tormentosa entre ambos, porque la denuncia empezó a boicotear la relación de mis hijos y negármelos, a ocultarlos para que yo no los viera, e inclusive estuve un lapso de 8 meses continuos que me fue imposible verlos del todo porque ella no lo quiso. Posteriormente la denunciada y yo nos divorciamos en el año 2007, es decir, 9 años después de habernos casado. Evidentemente todo esto afectó la relación parental con mis hijos, porque la madre, para victimizarse y manipularlos a ellos en beneficio de sus dolosas intenciones, les dijo una serie de mentiras sobre mi persona que les causó mucha confusión, lo cual dañó la relación afectiva entre ambos y mi persona, mi buena imagen hacia ellos como figura paterna y mi reputación en general como padre de familia. Pero a pesar de ello, hasta el día de hoy, no he cesado ni voy a cesar de luchar para evitar que se rompan los lazos afectivos entre mis hijos y mi persona, ya que es un derecho de ellos y mío que no puede ser ultrajado conforme a lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, artículos 7 y 9, pero lamentablemente esos derechos han sido pisoteados delictivamente y de forma maledicente por los aquí denunciados. Posteriormente, como las visitas de mis hijos eran problemáticas en virtud de los desencuentros existentes entre la madre de mis hijos y yo, ya que ella empezó a utilizarlos como arma de venganza contra mi persona, con el fin de verme sufrir, me vi en la necesidad de recurrir a la vía judicial e interponer un procedimiento incidental de régimen de visitas ante el Juzgado Primero de Familia de San José en el año 2007, que se tramitó bajo el expediente número 07-188-186-FA. No obstante, en razón de una serie de falsedades y tergiversaciones de ella, se inventó para alejarlos de mi persona y para deslegitimar el procedimiento incidental. Tuve que en un inicio verles y compartir en forma supervisada ante el juzgado de familia con la presencia de una trabajadora social. Sin embargo, el día 14 de enero del año 2008 se hizo un acuerdo entre las partes intervinientes, el cual fue inmediatamente homologado el mismo día por la autoridad judicial del juzgado de familia mencionado, la licenciada Judy Campos Gutiérrez, sometiendo la denunciada y mi persona al cumplimiento obligatorio de lo allí acordado en razón de la homologación judicial
dicha. Dicho acuerdo fue posteriormente modificado en algunos extremos, no obstante quedó intacto mi derecho a ver a mis hijos. La sentencia homologatoria de ese acuerdo modificado es la número 813 del año 2008, homologada dentro del proceso judicial supraindicado el día 28 de mayo del 2008. La aquí denunciada firmó ambos acuerdos y fue debidamente notificada de las homologaciones judiciales respectivas como consta en el expediente judicial. También se tuvo como probado, como he dicho, la aquí denunciada Ruiz Sarmiento y respetó dicho acuerdo del año 2008 hasta mediados del año 2011, pero posteriormente no lo hizo más, a pesar de que he hecho infructuosos intentos por utilizar el diálogo para que ella cumpla con dicha sentencia antes de acudir a las autoridades judiciales. Ya cansado de la clara rebeldía y respeto de la autoridad judicial de la denunciada, en contubernio con su esposo Larios Corrales, decidí informarle primero al juzgado de familia el 3 de abril del año 2014 sobre lo que estaba sucediendo desde el año 2011 antes de acudir a la vía penal, pensando que quizá ella y su esposo cambiarían de actitud, pero no fue así. Es decir, puse en conocimiento de la autoridad judicial que se estaba desobedeciendo el acuerdo judicial homologado. En virtud de lo anterior, el juzgado de familia emitió el 3 de junio del año 2014 una nueva resolución recordándole a la denunciada Ruiz Sarmiento su obligación de respetar el régimen de visitas homologado desde el año 2008 y advirtiéndole a ella que se podría testimoniar piezas ante el Ministerio Público en su contra por el delito de desobediencia de autoridad. Sin embargo, la aquí denunciada ha continuado haciéndolo sin importarle lo que dispuso un juez desde mucho tiempo atrás. Esta resolución le fue notificada a la denunciada Ruiz Sarmiento en su casa de habitación el día 19 de junio del año 2014. Ella apeló dicha resolución, pero la misma le fue rechazada por carecer lo resuelto de impugnación. Una vez más, como muchas veces lo he hecho infructuosamente, el día 21 de agosto del año 2014, volví a acudir a la casa de habitación de mis hijos en el condominio Palmetto, donde estos residen junto a los denunciados en la localidad de Santana, con la intención de recogerlos y disfrutar de nuestros derechos conforme al régimen de visitas acordado. Sin embargo, una vez más llegué al lugar que se me impidió verlos. Esta vez fui acompañado de mi hermana Lidiana Sara Ramírez, a quien le consta lo sucedido. En esta ocasión decidí grabar con mi teléfono celular cuando llegué a las afueras del condominio Palmetto y el guarda de la caseta del acceso al condominio llamó a la casa de los hijos. Luego de hablar con Ruiz Sarmiento, el guarda me dice que ella no iba a traerme a mis hijos. Le consulté nuevamente y me insistió con la misma afirmación. Entonces decidí ir una vez más a la delegación de la policía de proximidad de Santana con el fin de que los oficiales me acompañaran a levantar una nueva acta de observación donde se hiciera constar la negativa de verme a mis hijos, desobedeciéndose la resolución judicial que así lo dispone. Luego de varios minutos regresé al lugar y delante de los oficiales de policía le consulté nuevamente al guarda de acceso al condominio por mis hijos, quien respondió esta vez que ya no se encontraban en la casa. Le insistí que sí estaban, porque desde allí donde estábamos conversando se veían los autos de ambos denunciados parqueados en la cochera de la casa, pero el señor me insistía que no. En vista de lo anterior, mientras uno de los oficiales de la policía conversaba con el guarda de la caseta,